está sellado. Aquí estamos para cerrar con broche de oro este día, gracias a Yeshua, para una jebruta más. Hoy un tema importante que se maneja, una idea, un concepto, parte de la doctrina errónea que manejan en la iglesia apóstata. Son millones que creen que en un segundo se recibe a Cristo. He oído, y tú también. Primeramente, ¿cómo estás, Luis? Bendecido por Dios con la palabra de la predicación de hoy y fortalecido en el Espíritu. Entonces, vino a raíz de una hermana que el domingo pasado, y lo he oído muchas veces y tú también, vienen y me dicen, separaron dos personas y ya recibieron a Jesús, ya recibieron al Señor, ya, en un segundo, en un instante, ya. ¿Es esto posible? ¿Es esto real? ¿Es real que en un segundo recibes a Jesús? Porque la iglesia apóstata dice que la justificación es inmediata. Sí, pero recibir a Yeshua no es inmediato. No, definitivamente una cosa es conocerlo y otra cosa es caminar con él. Incluso existe una como tipo pirámide de crecimiento espiritual, donde la base nada más empieza siendo creer. La fe. Así es. Sin embargo, el siguiente escalón empieza a ser obedecer, y el siguiente escalón empieza a no creer nada más en Dios, sino creerle a Dios. Entonces hay un avance donde no es a la primera. Incluso los dos ejemplos bíblicos que podríamos citar es en la carta a los Hebreos, está diseñada porque muchos de los que habían creído y habían recibido estaban desertando. Entonces la carta se escribe para recordar que no vale la pena regresar al antiguo pacto habiendo uno nuevo y recordando las nuevas promesas. El segundo caso, podemos verlo en la gente a la cual hacía mención el apóstol Juan en la primera carta, en el capítulo 4. Decía que estas personas que habían caminado en la fe habían terminado apostatando, para que se viera que muchos que dicen creer salen de nosotros, pero no son de nosotros. E incluso podríamos añadir un tercer caso más, el tercer caso de los Gálatas. Ellos, el versículo por excelencia dice, habiendo empezado por el Espíritu, van a terminar en la carne. Entonces, es un proceso, entregarse a Yeshua es todos los días. Poderlo conocer podrá ser el día del mensaje del Evangelio o en el mismo momento en el que se los presentaron, pero permanecer es algo de todos los días. Y si una persona, por ejemplo, le dice a otra persona, le habla de Jesús, y esta persona que recibe el mensaje cree que ya recibió al Señor Jesucristo por haber escuchado pues una fracción mínima, pues ¿cuánto se puede oír en una predicación? Se puede oír mucho, pero no es suficiente. Se necesita esto ser escuchado más y más, porque hemos dicho que pues hay que rodear a las almas, ¿no? Como rodear Jericó, como Josué rodeó Jericó para que cayeran los muros y pudiera salir pues Rahab. Pues a mí me irrita mucho esta doctrina o esta palabra que muchos creen, que porque les hablan en el taxi, por ejemplo, muchas veces me ha pasado, de creyentes que dicen, no, pues iba en un taxi y le hablé al taxista de Cristo y recibió al Señor Jesucristo. Es muy peligroso. Bueno, aquí lo único... ¿Quién va a recibir a Jesús si no entiende bien la palabra, si no pone su fe? O sea, no es así. Aquí lo único que quedaría para un caso como el del taxista son dos opciones. La primera es que muchas veces en ese tipo de momentos para compartir el Evangelio puede estarse sembrando la semilla, pero el hecho de que reciba al Señor no garantiza que permanezca. Eso lo establece la misma parábola del sembrador, cuando dice que queda la semilla, pero también enseguida, también a la vuelta está Satanás para comerse la semilla, mandar sus pájaros para que se coman la semilla y no crea. También tiene Mateo 3. Así es, también tiene preparadas las espinas y las piedras, y el hecho de que digan que reciben al Señor, eso los pone junto al camino como aquella semilla. Tienen que buscar profundidad para poder permanecer en el Señor y echar frutos, si no, el enemigo los arranca, se los come, como el caso de las aves. Y lo más seguro es que arrebate lo sembrado, porque pues ¿qué tanto le puedes enseñar a una persona en un día? Es lo que busca Satanás, que inmediatamente la semilla no crezca. El significado de la parábola dice, enseguida viene el malo para quitarle la semilla del alma, para que no crean y no se salven. Hace un momento tratamos de sembrar la semilla
3 personas que están atrapadas en una parte de la iglesia apóstata nefasta, bueno, como toda la iglesia apóstata, en este caso Sistema Testigos de Jehová, Watchtower, y no sé ellos, pero tú que has entrado en varias congregaciones o denominaciones, se maneja esta idea, ¿no? Recibe al Señor Jesucristo y eres salvo tú y toda tu casa. Y bueno, dicho sea de paso, les dicen recibe a Cristo en tu corazón, pero este no es el tema. Hemos hablado lo suficiente acerca de que no se recibe a Cristo en el corazón, pero yo veo un grande peligro en estas personas que creen y les hacen creer a quienes les hablan que porque oyeron un poquito de la doctrina ya recibieron a Jesucristo. Esto es para mí lo grave, porque les hacen creer que ya recibieron a Cristo y los otros creen que están haciendo discípulos nada más por hablar una vez. Pues esto se trata de rodear y de rodear y de rodear a las almas, de seguir sembrando la semilla para que el enemigo pues tenga menos fuerza. Sí, por eso es importante reiterar el pasaje en Juan, en los capítulos 15 y 16, desde el 14, 15 y 16, aparece muchísimo la palabra permanecer. En esos 3 capítulos aparece mucho. Entonces, la permanencia en Cristo. Así es, hay que permanecer en el Señor. Y muchas de las personas que son invitadas a hacer esta oración, a veces no se vuelven a congregar. Ahí es donde está la línea de peligro. Podemos descansar a lo mejor y hasta eso todavía poniendo en espera verlo en el cielo aquel etíope al que le predicó Felipe. Dice que siguió gozoso su camino. Entonces ahí tenemos 2 opciones. Una es, efectivamente, le predicas a alguien en el taxi y se va. Y en ese caso hubo bautismo de por medio entre el Felipe y el etíope, pero eso no garantiza que el etíope se salvó. Así es, aquí hay 2 caminos. Y que permaneció. Así es. Una es definitivamente confiar en que esa alma que no volvió a ver Felipe, el Espíritu Santo sabe en dónde la canalizó, si lo llenó, si él fue ministro en otro lugar en donde el Espíritu lo usó, o el otro camino, a lo mejor a los 15 días dijo, pues yo me voy de aquí. Así es, y eso sucede mucho, y sobre todo por esta cuestión de creyentes que hablan la palabra, lo cual está bien, y creen que por hablarles una tarde o una noche o en el trayecto de un taxi o en el camión o en el autobús ya recibieron a Jesús. No, la iglesia apóstata lo toma como una prioridad en el sentido de que lo relaciona con el primer compromiso que el inconverso está haciendo para pasar de muerte a vida. Por eso para ellos es importante esta decisión. Sin embargo, ya hemos hablado en otros temas, el desglosado qué significa eso de aceptar a Jesús, por qué está mal, cuál es lo correcto de cuando los apóstoles decían arrepentíos, cuál es la verdadera fe que conlleva a ser salvo, y no nada más una frase en donde a veces la persona le dicen, bueno, te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, y finalmente son palabras que ni se hallan en la Biblia, ni demuestran el fruto que se debería de aparecer en un nuevo creyente. Ok, Luis, perfecto. Entonces, para cerrar esto, no es posible recibir a Yeshua en un segundo. Es más bien la permanencia. Recibes en un momento, pero de ahí en adelante, permanecer, perseverar, retener la palabra que hemos escuchado, porque si no, hemos creído en vano. Sí, hay muchos versículos que hablan así. Por ejemplo, cuando Pablo decía de los Gálatas, me temo que he corrido en vano. O sea, hay gente que puede decir creer, pero puede estar desertando. Por eso, todas las personas que quieran entregar de verdad su vida a Yeshua y hacer un compromiso con Él, deben de estar de verdad conscientes de que están hablando con Dios, que los va a perdonar y que ustedes se van a comprometer al resto de sus vidas a hacer las obras de Dios. Porque de lo contrario, por eso vienen las falsas conversiones, porque ya las personas pasaron al frente nada más porque el que los invitó les estaba metiendo presión. Así es. Muy delicado este tema, para que no sigas creyendo que porque algún cristiano o alguna persona que conoce a Dios te habla de Dios y te hace creer que porque escuchaste y hiciste una oración, la oración llamada del pecador, ya por eso eres salvo. No es así, la cosa es más, pues no complicada, pero tiene otra metodología, ¿no? Así es, por lo tanto invitamos a todos los que nos escuchan a acordarse de que el arrepentimiento implica decir, bueno, ya voy a dejar de hacer mis obras, Dios me va a perdonar, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, y al creer que el Mesías ha resucitado de entre los muertos, tenemos vida eterna.
Entonces, esa es una fe en la que todos los días hay que permanecer. Es una fe que no puede ser solo un principio y ya dejarla a la deriva. Es un sacrificio que está vivo todos los días y que de alguna manera la siguiente opción de no hacerse así, pues involucra que no haya una conversión verdadera y por lo tanto la gente se aleje, pues nunca lo fue, así es. Así es. Bueno, Luis, pues muchas gracias y Dios te bendiga, Luisito. Igualmente, Elías, Dios le bendiga mucho. polvoymiseria.com, recibe a Yeshua y hay que, a partir de eso, por gracia, perseverar en la gracia, en la libertad y pues deja de creerle a seres humanos, ve directamente tú a la Biblia. Cristo, si tú estás arrepentido y sediento y hambriento de su palabra y de justicia, seguramente te va a revelar su amor y te va a inundar de su amor para que puedas vivir en este mundo en donde el odio sale de nosotros los humanos. Así es, eso es importante erradicarlo para que de verdad Yeshua nazca en nuestra vida y no sea con solo una oración, sino él, pues dice Colosenses 3, hacer morir al viejo hombre. Es una batalla diaria, no se soluciona con la oración inicial. Y finalmente, pues para concluir, nos acordamos aún del mismo Pablo cuando, inspirado por el Espíritu, le decía a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina y persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces no es cualquier oración, hay que perseverar en la doctrina, porque cualquier falso evangelio no lleva a la salvación. Y el punto, no se recibe a Cristo en un instante y ya. Sí se recibe a Cristo en un momento dado, pero a partir de ahí comienza todo. Así es. Entonces, según... Es un poco como la boda. Bueno, ok, la boda sí está muy bien, la fiesta, pero al siguiente día comienza verdaderamente el matrimonio. Así es, sí. Hay una frase que dice: todo el mundo se prepara para la boda, pero nadie se prepara para el matrimonio. Así es, para la boda y la luna de miel, pero ya regresando de la luna de miel, pues el matrimonio fastidia, ¿verdad? Porque ahí ya implica compromiso. Sí, la luna de miel solo dura una noche, pero el tener que ver por la pareja es todas las noches hasta que la muerte los separe. Así es, y esto hablando de Cristo con su iglesia. Dios te bendiga, Luisito. Igualmente, Elías, Dios le bendiga mucho. polvoymiseria.com, aquí desde un lugar ruidoso, Pedro Pinos, donde aquí el Señor Yeshua manda a hablar de estas cosas. Dios te bendiga y lo puedas ver y te llenes de amor y poder. En tu nombre, Jesús. Amén.